papacito, o sea, se dicen los apodos que los papás dicen. Por eso puse ahí lo de presentación personal. La falta de escucha activa, yo estoy leyendo un cuento, les estoy dando una información y están en su tema ellos, o se distraen con facilidad hasta porque llegue a pasar el ruido de la moto, entre otras cosas que pasan ahí cerca de la institución. Mi contexto es en el Jardín de Niño Independencia y aquí en Chilpancingo. Es el grupo de primero B, tengo una matrícula de 9 alumnos, 5 mujeres, 4 hombres. Está disminuyendo, van a desaparecer este primer año, a lo mejor ahí decía la supervisora, porque realmente somos 2 maestras y tenemos muy poquito. Y se me acaba de ir uno, así que ya tenemos. El objetivo específico, pues el objetivo de esto es diagnosticar el desarrollo de las habilidades sociales en los alumnos del grupo de primer año B a través de diferentes instrumentos y técnicas aplicadas. Puse algo del marco teórico para que se den una idea de qué son las habilidades sociales. De acuerdo a varios autores, dicen que las habilidades sociales no son rasgos de personalidad, no son de que lo traes, sino que es lo que vas aprendiendo conforme va pasando la convivencia con los adultos, con tus pares y con los compañeros. Uno de los autores dice, la Organización Mundial de la Salud, dice en su definición que son actitudes para un comportamiento positivo ante retos diarios. El doctor Carballo, él comenta que las conductas, que son conductas para expresar sentimientos y opiniones respetando a otros. Goldstein, él clasifica las habilidades sociales en básicas, que es escuchar, saludar, presentarse, que son las que yo estoy o las que yo quiero llevar a cabo, y avanzadas, que es pedir ayuda, disculparse y ya pararse frente a los demás y dar un tema. Vygotsky, él dice que es el desarrollo cognitivo, que es nace de la interacción social y cultural. ¿Qué está generando esta problemática? Después de que platicamos con mi asesor y con compañeros y en la institución también, llegué a la conclusión de que considero que soy yo, a lo mejor soy yo la que está llevando esa problemática, porque no me he puesto a fundamentarme más en la investigación, porque estudié ayer, créanme que me dormí un poquito tarde, pensando cómo les iba a comentar esto, porque yo como educadora he visto, yo ya tengo primer año, después de 15 años me tocó primer año, yo siempre he tenido segundo y tercero, entonces he priorizado ahorita lo académico, le he dado más énfasis a escribir, a aprenderse los números, a hacer otro tipo de cosas que no son las habilidades sociales, ¿sí? Que es lo primordial en este contexto, ¿no? Entonces yo siento que ahí estoy yo como educadora, que me hace falta investigar un poquito más y llevarlo más a cabo. La intervención inmediata, la solución, no sé si mis compañeros van a dejar mentir, pero uno como preescolar se están peleando, ¿qué hago? Yo como educadora soy la mediadora y le digo, mira, pídele disculpa y se acabó el problema, en vez de que ellos solucionen el problema y vean de qué manera lo van a mediar o de qué manera lo van a solucionar, ¿sí? Para que ellos aprendan, porque les estoy dando toda la herramienta. La falta de diagnóstico socioemocional. Esto me refiero a que me hace falta profundizar un poco más del contexto del alumno, de cómo viene, qué está pasando en casa, qué es lo que, de qué manera se encuentran en casa, ya sea el contexto familiar, el entorno social, como comentábamos en anteriores clases, que el niño no nada más es como viene y se siente y lo vemos y lo observamos, no, también tenemos que ver más allá de él, más allá del salón de clases. Si se pudiese hacer entrevistas en sus casas, pues mucho que mejor, porque te das cuenta cómo viven, cómo los tratan, cómo manipulan los materiales que tienen, cómo juegan, de qué manera los papás se comportan con ellos y de qué manera se comportan con los papás. Entonces el docente es un agente, sí, de cambio. Cuando se entiende que en preescolar debemos de ir a aprender a convivir y que aprender a convivir es más importante que aprender a escribir, ¿sí? Y últimamente
por la competencia de los jardines, dicen, no, pues yo le voy a enseñar a leer y escribir porque digan, el jardín Independencia es el mejor. ¿Por qué? Porque mi hijo salió leyendo y se va a la primaria, ¿no? Así muchos le damos más énfasis a eso que a lo socioemocional o a las habilidades sociales. El vínculo de la familia también tiene mucho que ver, que la educadora converse o conversemos con ellos para saber cómo se encuentran, para poderles también dar, ¿por qué no?, un consejo de cómo llevar a cabo las habilidades sociales en casa. El diagnóstico. Del diagnóstico para la doctora Mabel Molina 10, el diagnóstico educativo dice que es un proceso de indagación científica apoyada en una base epistemológica que se orienta al conocimiento de un individuo o un grupo con el fin de tomar decisiones de carácter educativo. Tiene sus características, según Molina también, que es sistemático, es un proceso planificado que sigue etapas lógicas y que no nada más se basa con las observaciones aisladas, sino que sigue constantemente de observación multidimensional que analiza al sujeto de una forma integral, incluyendo todos los aspectos, los biológicos, psicológicos y sociales. El procesual, que es una actividad continua que no se agota en una sola aplicación, sino que continuamos día con día aprendiendo y analizando y escribiendo lo que los alumnos necesitan y se requiere, o avanzan también. Finalista, su propósito último es la intervención, pero aquí busca que el alumno mejore más allá de lo que está en el centro educativo, sino que también lo lleven a casa. Contextualizado, que debe considerar el entorno, como lo decía ya anteriormente, el entorno familiar, cómo se comporta, ver cómo es en la escuela y cómo es en la comunidad o dentro de su área de confort, como factor determinante del aprendizaje. Sí. Los instrumentos de evaluación que utilizan son la entrevista a padres de familia, lista de cotejo y guía de observación. Si en la entrevista de padres de familia, pues me sirvió para conocer el entorno familiar y su comportamiento en casa. Ahí les voy a decir algo rápido. Yo, tengo una niña que no me obedece, que se me ha escondido y me ha sacado el corazón porque no la encuentro en la institución a veces. Le he dicho a su mamá que le diga que obedezca a las maestras, no nada más a mí, pasan 4 o 5 maestras en cada grupo. Y me dice la mamá me dice, maestra, así se puso, si a mí no me obedece, ¿qué le va a obedecer a usted? A ver, díganme, ¿qué puedo hacer ahí? Digo que yo regañe a la mamá, porque es una mamá, pues todos somos especiales, ¿no? Entonces de ella ya tengo un concepto que me han dicho y no puedo pasarme también de cierto límite. Entonces, para eso recibió la entrevista, para ver qué padre realmente realiza podría decirse su educación en casa, si realmente lo están haciendo o no. La lista de cotejo pues es una evaluación rápida para conocer cómo se encuentran los alumnos de las diferentes habilidades que quiero yo llevar a cabo y desarrollarlas en el preescolar. La guía de observación es un registro sistemático y detallado de cada alumno, sí, que lo vemos diariamente en marca de preescolar, pero nosotros lo llevamos más como un diario del educador, que para mí se me facilita más el diario de la educadora, que obviamente voy a hablar con el asesor por quitar lista de cotejo y dejar de la educadora, porque es donde uno se redacta y ahí saca la información que requiere y no sin límites, pues no tenemos límites ahí. Esos son los instrumentos. El resultado del diagnóstico. Tras la aplicación de los instrumentos, identifiqué lo siguiente, que a través de la lista de cotejo identifiqué que el 70% de los alumnos no logran expresarse, no logran hablar entre pares, los alumnos carecen de herramientas para enfrentar demandas que requieren de nivel preescolar. La información recabada de la entrevista para padres revela que en un 70% la mayoría de los alumnos no mantienen contacto visual, no tienen indicaciones que les dan en casa, por lo tanto tampoco tienen la escucha activa. Durante la jornada de observación se detectó que las interacciones son limitadas y dependen de la mediación constante de la educadora para los conflictos. Los alumnos muestran dificultad para realizar conversaciones entre pares de forma espontánea. Se observan conductas de aislamiento, evitan el juego con sus compañeros y se encuentran en un solo lugar. No permiten que se acerquen para jugar. Son muy egocéntricos. Conclusión,
no están marcadas en su contexto. También otra conclusión, se concluye que la carencia de habilidades sociales básicas es un reto de aprendizaje de convivencia y no de conducta. Se va a ir desarrollando de acuerdo con el plan de estrategia y actividades que se van a llevar a cabo durante los siguientes meses. El docente es un mediador y la familia que sea el soporte. El diagnóstico revela que la intervención docente ha sido más reactiva que preventiva. Bueno, pues a continuación, tomen asiento, lugares, vamos a recibir con atención, si pueden escribir, van a tomar observaciones. Le voy a ceder toda la palabra a la doctora Elba y después le voy a ceder la palabra y ya vamos a dar preguntas, comentarios, felicitaciones. Ojalá pudieran pasar y acomódense en la mesa o en sus sillas que van a tomar nota para hacer la manera Gracias, chicos.